El viento helado de Black Canyon, 1878, azotaba el rostro de la multitud, cargando copos de nieve fina que parecían cenizas blancas cayendo sobre la plaza principal. La luz invernal era una promesa rota, un brillo pálido que resaltaba las arrugas de avaricia y el miedo en los ojos de los hombres que se aglomeraban bajo la presión del tiempo. El cadalso de madera rústica, montado a toda prisa, dominaba la escena, una mancha oscura de injusticia contra la blancura inminente de la tormenta, y el sonido de los zapatos golpeando la nieve compactada era el único ritmo más allá del pulsar sombrío del corazón del sheriff Gabe Thorne, que observaba la plataforma con una rigidez que apenas ocultaba el temblor interno. Él vio a Elena, joven, vestida con trapos finos que ofrecían poca defensa contra el frío que le carcomía los huesos, siendo empujada hacia adelante, su cabeza baja no en penitencia, sino en una resignación cansada, como si la muerte en la horca fuera solo el final, esperado de una vida de luchas no elegidas, y la visión del nudo corredizo de la cuerda, ya ajustado por la mano despiadada del verdugo, hizo que la culpa, hace mucho tiempo adormecida, subiera por la garganta de Gabe como un veneno helado. El juez Elijah Stone, un hombre con traje de lana costosa y semblante de granito, levantó la mano enguantada, su anillo de oro reflejando la luz débil, y su voz, aunque ronca por el frío, cargaba el peso de la ley y de la hipocresía, declarando la pena capital por robo agravado de pan en tiempo de escasez. Y la sentencia, dicha con la solemnidad de un sermón, era una burla cruel ante el hambre que asolaba las periferias de la ciudad. La multitud, manipulada por el miedo y por el orden impuesto, hizo eco de un murmullo de aprobación. Pero Gabe vio un destello de una mirada en Elena, un instante fugaz de dignidad inquebrantable, que lo golpeó como un rayo, forzándolo a confrontar la mancha en su propia insignia, el metal frío sobre su pecho, caliente que simbolizaba la autoridad que él había permitido que fuera distorsionada por años de compromisos vacíos con el Consejo de Propietarios de Minas, cuyo almacén él sabía que estaba secretamente lleno. El verdugo ajustó la capucha sobre el rostro de Elena, un gesto final de deshumanización que rompió la contención de Gabe, y el sheriff sintió el peso de su honor no en el arma que portaba, sino en la decisión que necesitaba tomar en ese exacto segundo, la elección entre ser un hombre de Sem, la ley, y ser un hombre justo, el invierno intensificándose con cada copo que caía, congelando la humanidad en Black Canyon. Gabe, ignorando el protocolo y la presión helada del juez Stone, que lo miraba con la furia contenida de un hombre a punto de perder el control sobre la escena, dio un paso al frente, y el ruido de su bota contra la plataforma de madera resonó en un silencio repentino y tenso que tragó el murmullo de la multitud. Sus ojos se encontraron con los de Elena por un segundo bajo el borde de la capucha, y la sorpresa en ellos era casi más dolorosa que la resignación anterior, pues ella no esperaba misericordia de nadie, mucho menos del hombre que representaba la ley que la había condenado. Y el sheriff vio en esa mirada la confirmación de que su falla no estaba en no arrestarla, sino en permitir que el hambre se convirtiera en un crimen capital. El juez Stone se aclaró la garganta, intentando retomar el control de la escena, pero Gabe ya estaba con el cuchillo de caza en la mano, una hoja de acero que parecía absorber la poca luz ambiente, y el gesto fue rápido y decisivo, un movimiento limpio de arriba hacia abajo que cortó la cuerda gruesa, no en el cuello de Elena, sino justo encima del nudo, liberándola, y el sonido de la ruptura, un chasquido seco y final, fue más fuerte que cualquier disparo de revólver. El cuerpo de Elena se desplomó, no con el peso de la muerte, sino con el alivio inmediato y el choque de la vida inesperada, cayendo en la plataforma, y Gabe la sostuvo antes de que ella golpeara el suelo, la textura áspera de la tela de su abrigo contrastando con el cuerpo delgado y frágil que él amparaba, sintiendo el calor fugaz de un ser humano que la muerte acababa de perder ante el destino. La multitud estalló en un clamor de confusión y ultraje, las voces mezclándose con el rugido distante del viento que anunciaba la tormenta de nieve que se aproximaba. Y el juez Stone gritó, la voz distorsionada por la rabia y por la humillación, exigiendo el arresto del sheriff por insubordinación y obstrucción de la justicia. Pero el foco de Gabe estaba fijo en Elena, en su respiración superficial, en su vida que él había robado de vuelta de la ley de piedra de Black Canyon. Gabe colocó a Elena cuidadosamente en el suelo de la plataforma, su mirada barriendo a la multitud que se agitaba en una mezcla de curiosidad mórbida e indignación moralista,
y su rostro, generalmente una máscara de autoridad contenida, estaba ahora rígido con una resolución fría y peligrosa, la mano flotando sobre la funda, no para sacar el arma, sino para afirmar su posición de forma innegociable. Él miró directamente al juez Stone, cuyo rostro estaba rojo de furia bajo la piel pálida, y permitió que el silencio durara solo el tiempo suficiente para que todos entendieran la gravedad de lo que estaba a punto de ser dicho. El peso de las palabras a ser pronunciadas en el aire enrarecido y helado. El sheriff, con la voz que cargaba la autoridad de su cargo, y la pasión de su recién descubierta moral, no gritó, sino que proyectó cada palabra con una claridad cortante que atravesó el murmullo de la multitud, y su declaración fue una bomba moral lanzada contra la hipocresía de Black Canyon. Si ella tiene hambre, comenzó, el tono creciendo solo en la fuerza de la convicción. La culpa no es de ella. La culpa es de esta ciudad entera, que permite que el oro se acumule mientras el pan es negado. La frase impactó a la multitud hasta el silencio, pues la verdad era un cuchillo afilado que ellos preferían ignorar, y el juez Stone, percibiendo el peligro de un motín incitado por la exposición pública de su avaricia, hizo un gesto agresivo para que sus hombres rodearan la plataforma, pero el momento de vacilación permitió que Gabe actuara. El sheriff se agachó, tomó a Elena y la colocó en sus brazos, protegiéndola del frío y de la hostilidad con su propio cuerpo, y el contacto físico, forzado por la necesidad de la huida, fue un primer toque de humanidad en medio del caos de la ley rota y de la moralidad rescatada. El peso de ella en sus brazos, siendo más ligero que el peso de la culpa que él cargaba minutos antes. El juez Stone gritó: «Arréstenlo. Es un traidor y un cobarde». La palabra cobarde resonó, irónica y distorsionada, pero la voz de Gabe, nuevamente, dominó la escena, no con una orden, sino con una súplica de justicia, un llamado final a la moralidad perdida de la ciudad, mientras él bajaba los escalones de la plataforma, manteniendo a Elena segura contra su pecho, los ojos fijos en la línea de matones que avanzaban, con las armas semiautomáticas listas. La tormenta de nieve se intensificó, copos más grandes y más agresivos cayendo, creando un velo blanco que comenzó a dificultar la visión y a absorber el sonido. Una bendición disfrazada para la huida que se iniciaba, y Gabe usó el factor sorpresa de su acto y el caos del clima para abrirse camino, empujando a un matón con el hombro mientras protegía a Elena con el otro brazo, el olor a pólvora imaginada y el frío cortante mezclándose en el aire. Él sabía que el enfrentamiento directo era imposible, pues estaba en desventaja numérica y no podía arriesgar la vida de Elena, y su enfoque cambió de la defensa moral a la supervivencia práctica. El instinto de protección, hace mucho tiempo adormecido bajo el peso de su insignia, despertando con una ferocidad inesperada. El primer disparo de advertencia fue efectuado, acertando la pared de madera de un salón cercano, el sonido amortiguado por la nieve, pero la advertencia era clara. La ley de Black Canyon acababa de declararse enemiga de su propio sheriff, y Gabe, con Elena en los brazos, corrió en dirección al callejón estrecho que llevaba a los establos. El suelo resbaladizo de hielo y lodo bajo sus botas, siendo un recordatorio constante de la fragilidad de su situación y de la urgencia de encontrar refugio contra el juez y contra el invierno que caía sobre ellos como una cortina despiadada. El sheriff sintió el temblor de Elena en sus brazos, una mezcla de frío y choque, y su abrigo de lana, a pesar de ser áspero, era la única barrera entre ella y el frío mortal del aire. Un recordatorio físico y urgente de la fragilidad de la vida que él acababa de rescatar de la horca. Ellos se escabulleron por el lateral de la ferretería, el sonido metálico de una pala cayendo en la nieve vecina casi revelando su posición, y Gabe apretó el paso, su enfoque ahora exclusivamente en la huida, la adrenalina de la acción sustituyendo la frialdad de la razón. El callejón era una trampa de sombras y cajones apilados, exhalando el olor a aserrín mojado y aceite viejo, y el sheriff vio el portón trasero de los establos, una promesa de caballos y oscuridad. Pero sabía que el juez Stone tendría hombres esperando en todas las rutas de escape obvias. Él se detuvo bajo el saliente de un techo, el goteo del agua congelada del canalón sonando demasiado fuerte en sus oídos, y por primera vez, desde 1912, que cortó la cuerda, miró a Elena, sus ojos verdes, que ahora reflejaban un terror más humano que la resignación de antes, encontrando los suyos,
y el sheriff vio la chispa de la vida que él había reavivado. Una llama débil que él necesitaba proteger a toda costa. El costo, él sabía, sería su insignia y tal vez su propia vida. El sonido de botas acercándose del otro lado del callejón forzó a su mano a salir de la funda, no para sacar el arma, sino para empujar una pila inestable de barriles de 1900 madera vacíos. El ruido ensordecedor sirviendo como una distracción momentánea, permitiendo que ellos se movieran hacia la oscuridad de los establos. Un refugio temporal en medio de la persecución implacable. La oscuridad de los establos era un alivio momentáneo, llena del olor caliente y reconfortante de heno, estiércol y sudor de caballo, y el sonido rítmico de la masticación y el relinchar bajo de los animales proporcionaban una capa de normalidad que contrastaba violentamente con el caos que los rodeaba. Gabe colocó a Elena gentilmente en el suelo cubierto de heno fresco, y ella tosió, el sonido ronco y seco, y él se arrodilló a su lado, sus ojos ajustándose rápidamente a la poca luz que se filtraba por las rendijas de la madera, inspeccionándola en busca de heridas, pero encontrando solo la palidez del choque y el frío. Él se quitó el guante, la punta de los dedos fría tocando la muñeca de ella, un gesto profesional de sheriff, pero también un acto de tierna preocupación, sintiendo el latido débil e irregular de su corazón. Y él susurró las primeras palabras que no eran una orden o una declaración de ley, la voz áspera y baja, una nota de preocupación humana. ¿Estás herida? Elena negó con la cabeza lentamente, sus ojos fijos en los de él, la gratitud en su mirada siendo una montaña de emoción que él no estaba listo para escalar, y la visión del sheriff, el hombre que ella creía que era su verdugo, ahora protegiéndola en el olor caliente de los establos, era la única cosa real en un mundo que se había desmoronado y reconstruido en minutos. Él palpó la vaina, verificando las balas y el cuchillo, y su plan de escape, forzado por el momento, comenzó a formarse. La ciudad siendo una trampa de la que necesitaban escapar desesperadamente antes de que el juez Stone sellara todas las rutas y el invierno hiciera imposible la supervivencia al aire libre. Gabe sabía que la única oportunidad era el caballo más rápido y la ruta menos obvia, el viejo y sinuoso camino de caza hacia las montañas, que la mayoría evitaba en invierno, y él se movió con la eficiencia silenciosa de un hombre que conoce cada tabla crujiente y cada escondite de su ciudad, liberando a su propio semental y tirando de un caballo más manso para Elena. Él arrojó una manta pesada y un poco de heno seco, casi como un gesto de disculpa a los caballos, sobre el suelo, y sentó a Elena sobre él, usando la silla de reserva para crear un respaldo improvisado. Y la prioridad cambió al calor y al tiempo, pues él podía escuchar las voces amortiguadas de los matones acercándose a la entrada principal del establo, el sonido de sus pasos en el suelo de nieve prometiendo un enfrentamiento inevitable e inminente. Él sacó su cantimplora de cuero, que olía a agua limpia y un poco a whisky, y se la ofreció, el calor líquido siendo un contraste bienvenido con el frío que la invadía. Y Elena bebió un trago pequeño, sus dedos rozando los de él en el proceso. El toque eléctrico y breve, un pequeño choque de conexión humana en medio de la crisis, y el sheriff, a pesar de la urgencia y del peligro, sintió un calor momentáneo esparcirse por su pecho, una sensación que no tenía nada que ver con el whisky, y todo que ver con la vulnerabilidad y la confianza que Elena estaba depositando en él. Él miró la insignia en su pecho, ahora un peso de responsabilidad y un blanco de odio, y sintió el antiguo conflicto, el metal frío representando la ley que lo había traicionado, y la mujer caliente y viva a su lado, representando la justicia que él debería haber defendido todo el tiempo. Los matones del juez Stone irrumpieron por el portón delantero de los establos, sus linternas oscilando proyectando sombras enormes y distorsionadas que parecían devorar la oscuridad, y el grito gutural de uno de ellos, llamando el nombre de Gabe, perforó el silencio momentáneo de la preparación, dando al sheriff solo segundos para reaccionar. Él tomó a Elena, que había reaccionado con un silencio asustado, el miedo en sus ojos, un espejo de la situación desesperada, y la colocó de forma inestable sobre el semental de forma apresurada, un movimiento más brusco de lo que le gustaría, pero necesario para la supervivencia inmediata. Y él saltó sobre el otro caballo, las riendas firmes en sus manos, la punta de los dedos ya sintiendo la frialdad del hierro. El sheriff dio una patada fuerte en el flanco del caballo, y los animales se dispararon por la puerta lateral de los establos. Un pasaje de servicio estrecho y
enlodado que llevaba hacia la parte trasera de los almacenes de suministros, y el sonido de los cascos golpeando el suelo de madera mojada, y luego en la nieve, era un tambor ensordecedor que anunciaba la huida, la mancha oscura de su desobediencia y la vida inesperada que él había elegido proteger. Un disparo fue efectuado, el proyectil zumbando aterradoramente cerca, rebotando contra la pared de piedra de un edificio vecino, el olor a pólvora quemada mezclándose con el olor del heno y del miedo. Y Gabe se curvó sobre el cuello del caballo, gritando a Elena que se sujetara, su voz ronca por la tensión y por la urgencia de la carrera, el frío de la nieve golpeando su rostro siendo un recordatorio constante de que ellos estaban huyendo no solo de los hombres, sino también del invierno que se instalaba, transformando cada centímetro de Black Canyon en un territorio hostil e implacable. La huida por la parte trasera de los almacenes fue una carrera desesperada contra el tiempo y la visibilidad cada vez menor. La nieve cayendo con más intensidad ahora, convirtiendo la persecución en una cuestión de suerte y persistencia. Gabe guió a los caballos hábilmente por los montones de cajas de madera apiladas y los barriles oxidados, la oscuridad de la noche y la blancura del invierno siendo sus únicos aliados. Y él miró brevemente por encima del hombro, viendo las luces de las linternas de los matones alejándose, sus gritos de rabia volviéndose cada vez más distantes. Un pequeño triunfo momentáneo que él sabía que sería breve. Él hizo una curva brusca, llevándolos hacia el antiguo sendero de minería que subía abruptamente hacia el norte, en dirección a las montañas rocosas, una subida empinada y traicionera, pero el único camino lejos de la patrulla y del control del juez Stone, un lugar donde la ley fría de la naturaleza sustituía a la ley corrompida de los hombres, y el sheriff sintió el cambio en el clima, el aire volviéndose más enrarecido y aún más helado, el aviso silencioso de la altitud y del peligro de congelación. El caballo de Elena tropezó en una piedra suelta, un sonido fuerte y aterrador que casi hizo que el corazón de Gabe se detuviera, y él detuvo su propio animal, volviéndose hacia Elena, la preocupación en su mirada eclipsando la urgencia de la huida, y él vio la determinación silenciosa en sus ojos, la negativa de ella a sucumbir al miedo, un destello de coraje que le hizo sentir un respeto profundo e instantáneo por aquella mujer que él apenas conocía y por quien él había sacrificado todo. Él no dijo una palabra, solo asintió con la cabeza en reconocimiento a su valentía silenciosa, y ellos continuaron el ascenso, la nieve bajo los cascos de los caballos siendo el único sonido en la inmensidad amenazadora de las montañas. El sheriff sabía que necesitaban un refugio antes de que la tormenta de nieve se convirtiera en una ventisca completa, y sus pensamientos se volvieron hacia la vieja cabaña de caza abandonada, anidada en un desfiladero remoto, un lugar que él había usado una vez en un patrullaje de invierno y que él esperaba que el juez Stone hubiera olvidado o ignorado como una posibilidad de escondite. El sendero se volvió más precario, la nieve fresca cubriendo el hielo resbaladizo, forzando a Gabe a desacelerar los caballos, y la urgencia de la huida se transformó en una marcha tensa y fría, una batalla contra los elementos, y la oscuridad de la noche parecía tragar la luz débil de su linterna, convirtiendo cada paso en un riesgo calculado. Él miró a Elena, que ahora se aferraba a la silla con la fuerza de la pura voluntad, el frío en su rostro haciéndola parecer una estatua de mármol, y él sintió la necesidad de conversar, de romper la tensión con algo más humano que las órdenes silenciosas de supervivencia, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta, pues no había tiempo para consuelo, solo para la acción. El silencio fue roto solo por el viento, un aullido alto y distante que parecía prometer lo peor, y el sheriff sintió el peso de la responsabilidad, sabiendo que él la había salvado de la horca, solo para potencialmente entregarla al destino helado del invierno, y la ironía sombría de la situación pesó sobre él, reforzando la culpa que él cargaba. Él la salvó de la ley injusta, pero necesitaba salvarla ahora de la naturaleza implacable, y la única manera de hacer eso era encontrar el refugio antes de que el frío alcanzara el punto de no retorno. Finalmente, a través del velo blanco y helado de la tormenta, Gabe avistó la silueta baja y sin pretensiones de la cabaña de caza, una estructura de troncos oscuros casi totalmente enterrada en la nieve, y el alivio que él sintió fue un calor inmediato que se esparció por su cuerpo, una pequeña victoria contra la inmensidad de la amenaza. Él desmontó, las piernas rígidas y doloridas por el frío, y corrió hacia el frente de la cabaña,
usando el hombro para derribar la puerta que estaba sellada por el hielo y por la nieve. El ruido fuerte del forcejeo siendo un riesgo que él estaba dispuesto a correr por el calor y por el refugio. Él ayudó a Elena a desmontar, sus manos frías y firmes apoyándola, y ella se tambaleó, el cuerpo casi sin fuerza, y él la cargó hacia adentro de la cabaña, la urgencia de sacarla del frío siendo la única cosa que importaba. El interior de la cabaña era una oscuridad húmeda y fría, oliendo a moho y humo antiguo, pero el sheriff sabía que era una cuestión de minutos encender el fuego y transformar aquel frío hostil en un refugio de esperanza. Y él la colocó en el suelo de tierra batida, cerca de la chimenea de piedra, y comenzó a quitar rápidamente los arreos de los caballos, garantizando que los animales estuvieran seguros y calientes bajo el techo improvisado. Su instinto de supervivencia y protección, asumiendo el control total, el peso de su insignia siendo momentáneamente sustituido por el peso de su responsabilidad por otra vida. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. En la oscuridad de la cabaña, iluminada solo por el brillo débil de una vela que Gabe logró encender usando un fósforo húmedo de su mochila, el sheriff buscó leña seca en la caja de suministro sellada, sintiendo la urgencia en cada movimiento, la prioridad siendo calentar a Elena lo más rápido posible. Él vio la manera en que ella temblaba incontrolablemente, los labios azules y la piel pálida, y se quitó su abrigo de sheriff, grueso y pesado, y la cubrió con él. Un gesto que era al mismo tiempo de protección y de despojo, pues él estaba literalmente entregando su mayor símbolo de autoridad y confort a ella, y la lana áspera del abrigo de la ley era ahora una capa de calor humano. La fragancia de humo y pino seco llenó el aire cuando el fuego finalmente encendió, lamiendo los troncos con un hambre bienvenida, y el calor, lento al principio, comenzó a esparcirse, transformando la humedad fría de la cabaña en un santuario tenue contra la violencia de la tormenta que ahora aullaba allá afuera, sacudiendo las paredes de madera rústica. Él se sentó frente a ella, la luz parpadeante de la hoguera dibujando sombras fuertes en su rostro cansado, y sus ojos, llenos de una culpa silenciosa, estudiaron los de ella, esperando una señal, una palabra, cualquier cosa que rompiera el silencio de su humillación y de su huida. Pero Elena solo lo miró de vuelta, su expresión una mezcla compleja de miedo, gratitud y la vergüenza profunda de lo que había sucedido en la plaza de la ciudad. El silencio tenso fue roto por el ruido del fuego y el gemido del viento, y Gabe tomó un pedazo de pan duro y frío que había guardado en el bolsillo del abrigo, una porción de su propia ración de emergencia, y se lo ofreció a Elena. El pan, irónicamente, siendo el objeto que desencadenó toda su desgracia, y que ahora representaba la primera oferta de vida en su nuevo exilio. Elena aceptó el pan con dedos vacilantes y rígidos, sus ojos llorosos de una emoción que ella no podía o no quería nombrar, y dio un mordisco pequeño y lento, saboreando la textura dura con una reverencia que transformó el acto de comer en un ritual sagrado de supervivencia. Y la visión de su necesidad y de su dignidad inquebrantable golpeó a Gabe con la fuerza de un puñetazo en el estómago, recordándole la frialdad moral de Black Canyon, donde el hambre era castigada con la muerte. Él comenzó a hablar, su voz baja y ronca, las palabras viniendo de un lugar de confesión y no de autoridad. Mi nombre es Gabriel Thorne. Siento mucho lo que la ley hizo contigo, y lo que yo permití que ella se convirtiera. Su confesión era un reconocimiento de su falla en un ambiente de intimidad forzada, y Elena dejó de masticar, mirándolo, y el calor de la chimenea, que aumentaba, comenzó a colorear sus mejillas pálidas con un rubor tenue. Elena, finalmente, encontró la voz, un susurro débil y seco que parecía cargar el peso de años de silencio y sufrimiento. Gracias, sheriff. La formalidad de su trato, incluso después de que él hubiera arriesgado todo por ella, resonaba el abismo social que el acto de robar había creado, y Gabe sintió una punzada de tristeza por la distancia que ella imponía, incluso en su salvación, pero él negó con la cabeza, rechazando la gratitud. Llámame Gabe, no soy más un sheriff, no para ellos. Él señaló hacia su insignia que había arrancado de su abrigo y colocado sobre una piedra fría cerca de la chimenea, un gesto de renuncia que parecía un sacrificio ritual en la oscuridad de la cabaña, el metal frío brillando tristemente bajo la luz parpadeante. Él reveló un pedazo de su pasado. Su esposa había muerto de una enfermedad descuidada, y él
En su dolor e incredulidad, se había aferrado al orden, creyendo que la estabilidad era más importante que la justicia, y vio a Elena encogerse ligeramente bajo la manta, la comprensión silenciosa en sus ojos, siendo el único juicio que importaba, él. Entonces preguntó sobre su historia, sobre el pan y la necesidad, no por curiosidad, sino para entender la dimensión de la injusticia que él había ignorado. Y Elena comenzó a contar sobre la sequía el año anterior, sobre la enfermedad de su hermano menor, y sobre cómo el precio del pan se había convertido en un lujo mortal. La cabaña se transformó en un teatro de confesiones, el olor a humo y heno, y el calor creciente de la chimenea creando una burbuja de intimidad en medio del caos y de la tormenta, y Elena, alentada por la honestidad y vulnerabilidad de Gabe, reveló los detalles más crueles del consejo. Ella había intentado trabajar honestamente, ofreciendo sus servicios de costura en la ciudad, pero el juez Stone había orquestado un boicot sutil para forzarla a dejar la ciudad. El castigo por ser pobre siendo más cruel que el castigo por robar, y la historia de ella se convirtió en la confirmación que Gabe necesitaba para confrontar sus sospechas sobre la corrupción del juez. Él sintió la rabia fría subir en su pecho, no por el insulto a sí mismo, sino por la crueldad infligida a ella, y se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella, la determinación en su voz siendo la primera promesa de acción real. Ellos están almacenando comida, dijo, la frase siendo una revelación de su propia culpa y de su nuevo propósito. El juez Stone tiene almacenes llenos. Tu robo no fue un crimen, fue un acto de denuncia. Vamos a probarlo. El vamos que él usó fue el primer reconocimiento de una asociación, una unión de propósito forzada por el destino y por la injusticia, y Elena, escuchando la palabra, sintió el primer destello de esperanza en meses. La tensión física de la huida dio lugar a una tensión emocional más profunda en la cabaña. Los dos se turnaban en la vigilancia, pero el frío no era más el enemigo principal, sino la amenaza del juez Stone, que, Gabe sabía, no descansaría hasta que él y Elena fueran arrestados o muertos, pues su huida exponía la falla de su sistema de justicia y el secreto de su avaricia. Y la cabaña, que era un refugio, también se convirtió en una prisión de esperanza temporal. La tormenta allá afuera era una metáfora para el cerco moral que los esperaba, la nieve y el viento sirviendo como los matones despiadados del juez. Elena, con el calor del fuego y la seguridad de Gabe, comenzó a recuperarse, y notó el temblor en los labios de él, la manera en que él evitaba mirar directamente al fuego, y se dio cuenta de que, aunque él tuviera la fuerza física de un sheriff, cargaba una herida emocional invisible y profunda, la culpa por la muerte de la esposa y por su tolerancia a la injusticia. Ella tomó la manta que él le había dado y la dobló cuidadosamente, ofreciéndosela de vuelta, no como un acto de negación, sino como un gesto de igualdad y preocupación mutua. Tú también necesitas calor, Gabe, susurró, y su uso del nombre de él fue la primera confirmación sutil de su vínculo creciente. Gabe aceptó la manta, sus dedos rozando los de ella en el proceso, y sintió el calor de su preocupación, una ternura no sentida desde la muerte de su esposa, y cerró los ojos por un momento, absorbiendo el consuelo silencioso, la aceptación de ella de su vulnerabilidad siendo el primer paso para su curación. Él se dio cuenta de que Elena no era solo una víctima para ser salvada, sino un ancla moral, la brújula que lo orientaba hacia la justicia verdadera, y su admiración por ella se profundizó. La imagen de ella desafiando la horca y ahora desafiando la tormenta, convirtiéndose en el foco de su nueva vida. El sheriff comenzó a organizar los suministros, dividiendo las pocas raciones y las balas, un gesto práctico que simbolizaba la asociación y la confianza, y el olor a café fuerte, que él había preparado, llenó la cabaña, un pequeño lujo que ayudó a anclarlos en la realidad de la supervivencia, y ellos se sentaron lado a lado, el calor del fuego en la chimenea compitiendo con el brillo frío de la nieve, su alianza contra la ley de Black Canyon siendo sellada en la oscuridad y en el silencio de la cabaña. A la mañana siguiente, la tormenta se había calmado, dejando atrás un mundo de silencio y nieve inmaculada que parecía tragar todos los sonidos, y la luz del sol, brillante y fría, inundó la cabaña a través de la ventana polvorienta, exponiendo la precariedad de su refugio y la realidad de su situación como fugitivos. El sheriff comenzó a trazar un plan de acción, usando un trozo de carbón para dibujar un mapa tosco de Black Canyon y los caminos de minería en la madera sucia del suelo,
y la necesidad de pruebas concretas del almacenamiento de comida del juez Stone se convirtió en el foco. Ellos necesitaban algo que la ciudad no pudiera ignorar, y el almacén principal, el granero de suministros cerca del banco, era el objetivo obvio. Elena, escuchando el plan, no mostró miedo, sino una determinación sorprendente. Yo conozco los atajos. Trabajé para el granjero vecino. Puedo entrar por el techo. Sé dónde guardan los libros de registro. Su oferta, un acto de coraje activo y no pasivo, transformó a la víctima en agente, y Gabe la miró. La admiración clara en sus ojos, sabiendo que no la podría disuadir, y su aceptación silenciosa de su ayuda, marcó el final de su aislamiento profesional. El plan era arriesgado, y dependía de la invisibilidad y de la suerte, pero la urgencia de exponer al juez Stone superaba el miedo a la captura. La idea era que Elena entrara en el almacén bajo la cobertura de la noche siguiente, mientras Gabe crearía una distracción en la plaza principal, y ellos usarían la señal visual de la luz de la linterna para comunicar el éxito o el fracaso de la misión. Y la división de tareas, forzada por la necesidad, profundizó la conexión de ellos, pues la vida de uno dependía de la acción y de la confianza del otro. Antes de partir, la necesidad de suministros y de una ruta segura se volvió apremiante, y Gabe, dejando a Elena con su revólver y un mapa, salió de la cabaña, prometiendo volver antes del anochecer. Y el momento de la separación fue el más difícil, una tensión silenciosa flotando en el aire frío. Él vio el miedo en los ojos de ella, y sintió el peso de su propia ansiedad, el riesgo de dejarla sola en un lugar que la ley cazaba, e hizo un gesto que no era el de un sheriff, sino el de un hombre enamorado y preocupado. Él tocó su rostro, la punta de sus dedos fríos rozando su mejilla, un toque breve y vacilante. Y Elena cerró los ojos bajo la caricia, y el toque compartido fue su primer beso, un gesto de ternura en medio de la amenaza de congelación y captura, la prueba final que selló su alianza, y el sheriff se dio la vuelta y caminó hacia la nieve, el corazón latiendo con un nuevo y peligroso propósito. Gabe pasó el día en los senderos de caza remotos, evitando los caminos principales y los puestos de patrulla del juez Stone, el frío penetrando en su ropa, pero el calor de su nueva causa y la imagen del toque de Elena en su rostro, manteniéndolo alerta y determinado. Él logró intercambiar algunos artículos de su mochila por raciones secas y balas extra con un viejo minero recluso, que él conocía y que despreciaba al consejo, y el minero, en un acto de desafío silencioso, le dio información crucial sobre las patrullas del juez Stone, confirmando que la cacería se había intensificado y que el juez había ofrecido una gran recompensa por la captura de Elena y por su propia cabeza. La noticia confirmó la gravedad de su situación y la justicia de su decisión, y Gabe sintió la culpa disolverse, sustituida por una claridad moral que no sentía hace años. Su insignia de sheriff siendo una carga de hipocresía, pero su cuchillo de caza, ahora, siendo la herramienta de la verdadera justicia. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, y el sheriff se apresuró en el camino de regreso, la preocupación por Elena acelerando su paso, el miedo de que el juez Stone la encontrara antes, de que él regresara, y la visión de la cabaña a lo lejos, una mancha oscura contra el blanco de la nieve, le trajo un alivio momentáneo, pero él sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Al acercarse a la cabaña, Gabe notó un detalle que hizo que su sangre se helara. La puerta que él había forzado estaba ligeramente entreabierta, lo que era un error que Elena jamás cometería, y su corazón se detuvo, el revólver ya en sus manos antes de que él siquiera hubiera procesado el peligro. El olor a humo de cigarrillo, un olor que no era el de él ni el de ella, flotando en el aire frío. El sheriff se escabulló hacia el borde de la cabaña, los sentidos agudizados y el cuerpo en tensión, y escuchó las voces, no las de Elena sino las de hombres desconocidos, hablando en un tono bajo y amenazador, y supo, con una certeza fría, que el juez Stone había encontrado su refugio, y su furia, la rabia que él había reprimido por años, estalló. El miedo por la seguridad de Elena superando su cautela. Él entró por la puerta lateral, el revólver en la mano, la luz débil de la chimenea revelando a dos matones del juez Stone, uno revisando la mochila de Elena y el otro atando sus muñecas. La mirada de Elena fija en la de él, una mezcla de alivio por su regreso y de pánico por su situación. Y el sheriff actuó, el movimiento del cuerpo rápido y letal, el revólver disparando, no contra los hombres, sino contra la lámpara de aceite cerca de la chimenea.
el sonido del vidrio estallando y el fuego explotando, sumergiendo la cabaña en la oscuridad y en el caos. Y el sheriff gritó, la voz alta y ronca, una promesa de violencia y venganza. El caos de la oscuridad y el olor a aceite y humo llenaron la cabaña, transformando el refugio en un campo de batalla improvisado. Y Gabe usó la oscuridad como su aliado, su conocimiento del ambiente y su agilidad superando la ventaja numérica de los matones. Él escuchó el grito de dolor de uno de los hombres y el sonido de una silla siendo derribada, y se movió hacia Elena, su objetivo siendo liberarla antes de lidiar con los enemigos, su cuerpo actuando como un escudo, y sus ojos buscando la silueta de los atacantes, y sintió el calor del fuego de la chimenea en su espalda, el calor de su determinación siendo más fuerte que el fuego de la chimenea. Él sintió el cuerpo de Elena, el toque de sus brazos atados, y susurró una promesa de seguridad, el sonido de su voz siendo la única brújula de ella en medio del caos. Y el sheriff usó el cuchillo que había cortado la cuerda de la horca para cortar las cuerdas de las muñecas de ella, la hoja afilada deslizándose por la tela áspera, y la libertad de ella fue su primer objetivo, la prueba de que su acción de rescate no sería en vano. Uno de los matones disparó un tiro en la oscuridad, el proyectil acertando la pared de troncos cerca de su cabeza, el sonido ensordecedor de la pólvora en el espacio confinado de la cabaña, y Gabe empujó a Elena al suelo y se volvió hacia el hombre, el revólver en la mano, y el sheriff disparó un único tiro preciso, no para matar, sino para desarmar, el proyectil alcanzando la mano del matón y el grito de dolor del hombre confirmando su precisión en medio de la oscuridad y del peligro. El segundo matón, percibiendo la superioridad de Gabe en la oscuridad y la herida de su compañero, desistió de la lucha y corrió hacia la puerta, el miedo y el pánico siendo más fuertes que su lealtad al juez Stone, y el silencio que siguió a la huida del hombre era ensordecedor, roto solo por el gemido de dolor del matón herido y el sonido de la respiración jadeante de Elena. Gabe, con el arma en la mano, inspeccionó rápidamente la cabaña, verificando si el peligro había pasado, y pateó el arma caída del matón herido lejos, garantizando que estuviera desarmado, y miró a Elena, que estaba ilesa, el alivio abrumador en su rostro siendo la única recompensa que él necesitaba. Él se arrodilló al lado de ella, el cuerpo en tensión aún, y la abrazó. Un abrazo apretado y protector, el miedo a la pérdida y el alivio de su seguridad mezclándose. Y Elena lo abrazó de vuelta con una ferocidad sorprendente, su gratitud y su amor por él siendo su única defensa contra el miedo y la violencia. Y el toque de ellos, ahora, era una promesa de futuro y una prueba de su conexión, el calor de su abrazo contrastando con el frío de la cabaña y el peligro de la noche. El sheriff sabía que su refugio había sido comprometido, y el juez Stone ahora sabía su ubicación general, y ellos necesitaban huir, no solo de la cabaña, sino de la montaña, y la búsqueda de evidencias se había vuelto más urgente que nunca, la única oportunidad de ellos para la justicia. La furia de Gabe dio lugar a una determinación fría y calculadora, y él ató al matón herido con las cuerdas que habían sido usadas para atar a Elena, un acto de justicia poética y un recordatorio de su nuevo propósito. Él lo dejó en la cabaña, un aviso para el juez Stone y un cuerpo para ser encontrado, y él y Elena salieron hacia la noche fría, la luz de la luna y la blancura de la nieve siendo su única guía, y el olor a humo y pólvora siendo la marca de su huida. Ellos montaron en los caballos, el sheriff en silencio, su enfoque en la próxima fase del plan, y Elena, a pesar de su miedo, parecía más fuerte y más resuelta, su coraje siendo su única armadura, y ella miró hacia atrás, hacia la cabaña, hacia el fuego que ardía en el interior, el calor de su conexión y el fuego de su revolución. Ellos bajaron el sendero traicionero, la nieve bajo los cascos de los caballos, siendo el único sonido en la inmensidad de la montaña, y el sheriff se detuvo por un momento, mirando hacia Black Canyon, las luces de la ciudad siendo un brillo de tentación y peligro, y él sabía que ellos iban hacia un enfrentamiento final, donde la ley de piedra y la avaricia de oro del juez Stone serían confrontadas por la justicia de su causa y por la fuerza de su amor. El sheriff y Elena llegaron al borde de la ciudad bajo la cobertura de la oscuridad antes del amanecer, y se escondieron en un pequeño barranco, los caballos atados en un bosque de pinos,
La vista de la ciudad siendo una promesa de peligro y el olor a humo y carbón flotando en el aire frío. Gabe, con la insignia aún en el bolsillo, trazó los detalles finales del plan, usando la información que Elena había proporcionado sobre los atajos y las patrullas. Y la ansiedad en el aire era palpable, pero su confianza mutua era su única brújula. Y Elena tomó la mano de él, un gesto de consuelo y apoyo, y el toque de ellos fue su última promesa, el calor de su amor y la determinación de su causa. La invasión del almacén para obtener las pruebas era su único camino hacia la justicia, su única oportunidad de probar su inocencia y la culpa del juez Stone. Y el sheriff sabía que el riesgo era enorme, pero la recompensa sería su redención y la libertad de Elena. Él la besó, un beso rápido e intenso, un adiós y una promesa, y Elena, con el revólver de reserva de Gabe en su funda, se deslizó hacia la ciudad, su silueta desapareciendo en la oscuridad, su coraje siendo la única luz en la noche fría. Gabe, solo y tenso, esperó la señal de Elena, el tiempo arrastrándose como una eternidad, y sintió el peso de su responsabilidad y el miedo a la pérdida, su vida siendo su única defensa contra el peligro que la esperaba en la ciudad. Y el sheriff comenzó a moverse hacia la plaza principal, su distracción siendo su único objetivo, y él sabía que necesitaba confrontar al juez Stone, no con el arma, sino con la voz y el corazón, su única oportunidad de volver a la ciudad contra su tiranía y su avaricia. La luz débil de una linterna parpadeó en la ventana del almacén, la señal de Elena, la prueba de su éxito, y el sheriff suspiró, el alivio y la determinación mezclándose. El sheriff caminó hacia la plaza, su figura alta e imponente siendo la única cosa que desafiaba la oscuridad y el poder del juez Stone, su redención y la libertad de Elena siendo su única recompensa. Él llegó a la plaza principal, el lugar de la horca, y vio la silueta del juez Stone y sus matones, esperándolo, la trampa armada, y el juez Stone sonrió, una sonrisa fría y cruel, su victoria siendo la única cosa que importaba. Y el sheriff supo que necesitaba actuar rápidamente, antes de que Elena fuera descubierta, y gritó, la voz alta y ronca, una acusación de traición y avaricia, y el juez Stone, sorprendido por su audacia, dio un paso al frente, su rostro rojo de rabia y humillación. Y la multitud, atraída por los gritos, comenzó a aglomerarse, la luz de la mañana comenzando a iluminar la escena del enfrentamiento, y el sheriff supo que su destino sería decidido allí, en medio de la plaza. El sheriff, con la multitud aglomerándose alrededor de la plaza, usó la confusión y la urgencia para crear su escenario. Él arrojó al suelo los libros de registro que Elena había conseguido, y el sonido de las páginas golpeando el suelo de madera mojada fue un choque para la ciudad. La prueba física de su acusación contra el juez Stone, la verdad escrita en tinta y papel, y él gritó, la voz alta y ronca, las palabras cargadas de pasión y de años de culpa reprimida. Estos son los libros que lo prueban. El juez Stone almacenó la comida, mientras esta mujer casi fue ahorcada por un pan. Su oro vale más para él que la vida de ustedes. Y mi insignia no me permitió ver la verdad, pero mi corazón me forzó a actuar. El juez Stone intentó silenciarlo, gesticulando a los matones, pero el sheriff no lo permitió, su voz siendo más fuerte que el sonido de los pasos. Y continuó, su acusación siendo una semilla de revuelta en la mente de la multitud. Él vio la vacilación en los ojos de las personas, el momento en que la ley fría del juez Stone comenzó a desmoronarse ante la verdad expuesta por el amor y por el coraje, y el juez Stone, furioso con el discurso, intentó retomar el control, ordenando a sus matones que dispararan, pero el miedo y la indecisión se esparcieron entre ellos, pues el sheriff tenía razón. Y el hambre era un enemigo más fuerte que la lealtad al oro. Y Gabe vio la oportunidad de su redención y la libertad de Elena, y gritó a la multitud, su voz llena de pasión y determinación. Y el juez Stone, con su avaricia y su miedo, intentó silenciarlo con su arma, pero el sheriff no lo permitió, su determinación siendo más fuerte que su miedo, y vio a Elena emerger del almacén, no escondida, sino caminando con una dignidad recién encontrada. Elena cargaba los brazos llenos de panes frescos, el olor a fermento y de esperanza llenando el aire frío, un contraste violento con el olor a pólvora y la frialdad del juez Stone, y su presencia fue la prueba visual de su acusación, el pan siendo el símbolo de su redención y el arma de su revolución.
y ella comenzó a distribuir los panes a las personas más pobres en la multitud. Sus gestos lentos y firmes, su coraje siendo su única defensa contra el peligro. El juez Stone, furioso por su audacia y su derrota inminente, sacó su revólver, su última defensa contra la verdad y la justicia, y disparó, el proyectil zumbando aterradoramente cerca de la cabeza de Gabe. Un disparo de advertencia, un gesto de desesperación, y el sheriff supo que la hora del enfrentamiento final había llegado, y su redención y la libertad de Elena serían conquistadas con su coraje y su amor. El disparo del juez Stone fue la señal para el caos, y la multitud se dispersó, el miedo y la confusión tomando el control, y Elena, con el revólver en la mano, disparó su tiro, no contra el juez, sino contra el almacenamiento de oro del juez, el sonido del disparo y el oro esparciéndose en el suelo. Y el sheriff supo que su redención y la libertad de Elena serían conquistadas con su coraje y su amor. La prueba final de su causa siendo el oro y el pan. Y el juez Stone, derrotado y humillado, cayó al suelo, su avaricia y su miedo siendo su único castigo. La redención de Gabe y la libertad de Elena fueron conquistadas con su coraje y su amor. Y el sheriff, herido, pero victorioso, se arrodilló al lado de Elena, el toque de ellos siendo su único consuelo, y se quitó su insignia de sheriff, entregándosela al ciudadano más honesto que logró encontrar. Su redención y la libertad de Elena fueron conquistadas con su coraje y su amor, y el sheriff y Elena caminaron hacia el sol, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad, y su coraje siendo su única arma contra la tiranía y la avaricia, y su historia siendo un recordatorio de que el verdadero honor no está en seguir ciegamente la ley, sino en cuestionarla cuando ella sirve a la injusticia. Su jornada de redención fue completa, y el sheriff y Elena caminaron hacia el sol, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad, y su coraje siendo su única arma contra la tiranía y la avaricia. El sheriff y Elena continuaron su viaje hacia el oeste, dejando atrás las montañas heladas de Black Canyon, y el sol de la mañana iluminaba un valle verde, el olor a tierra mojada y hierba fresca siendo un contraste bienvenido con el olor a pólvora y humo que había marcado su huida. La transformación de Gabe era evidente en su postura relajada, la rigidez del hombre de la ley sustituida por la serenidad de un hombre libre, y él miró a Elena, que cabalgaba a su lado, la sonrisa de ella siendo su única recompensa, y supo que su vida había sido transformada por el amor y por el coraje de ella, su redención siendo su única ley, su figura alta y la de ella, lado a lado, caminando hacia el sol, era la prueba de que el verdadero honor y la justicia no estaban en la ley, sino en el amor y en la dignidad, y él sintió el peso de su pasado, ser finalmente removido, su culpa por la muerte de la esposa y por su tolerancia a la injusticia siendo sustituida por la esperanza de un futuro, y su enfoque cambió de la defensa a la construcción, su determinación en crear una nueva vida para ellos siendo su única brújula. El camino se volvió más fácil, la carretera de tierra batida extendiéndose hacia el horizonte, y ellos cabalgaron en un silencio cómodo, el sonido de los cascos de los caballos y el canto de los pájaros siendo la única banda sonora, y el sheriff sintió el calor del sol en su rostro, el calor de su libertad y el calor de su amor, y miró a Elena, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad, y su coraje siendo su única arma contra la tiranía y la avaricia. Su jornada de redención fue completa, y el sheriff y Elena caminaron hacia el sol, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el verdadero coraje no es sacar el arma, sino bajar la guardia, y su historia siendo un recordatorio de que el verdadero honor no está en seguir ciegamente la ley, sino en cuestionarla cuando ella sirve a la injusticia. Ellos se detuvieron cerca de un arroyo, el agua fluyendo libre y calmada, el símbolo de la curación y de la renovación, y el sheriff y Elena desmontaron, la hierba verde bajo sus pies siendo un contraste bienvenido con la nieve y el hielo de la montaña, y el sheriff lavó la herida en su hombro, el agua fría siendo un alivio para el dolor, y Elena lo ayudó, el toque de ella siendo suave y sanador.
y el sheriff supo que su vida había sido transformada por el amor y por el coraje de ella, y su redención siendo su única ley, y su figura alta y la de ella, lado a lado, caminando hacia el sol, su libertad siendo su única brújula, y su historia siendo un recordatorio de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad. El sheriff tomó la mano de Elena, el toque de ellos siendo una promesa de futuro y de amor, y la besó, un beso largo y tierno, el calor de su amor y la determinación de su causa siendo su única recompensa. Elena sonrió, sus ojos verdes llenos de lágrimas de alegría y alivio, y dijo, la voz suave y llena de amor, te amo, Gabe. Tú me salvaste de mí misma, de mi resignación y de mi miedo. Su declaración de amor, un diálogo transformador, fue la confirmación de que su jornada de redención había sido mutua, y el sheriff la abrazó, su cuerpo herido, pero su corazón curado, y el toque de ellos, ahora, era una promesa de futuro y de paz. Y él dijo, la voz ronca por la emoción, tú me salvaste de mi culpa, Elena. Tú me enseñaste que la verdadera ley está en la compasión. El símbolo visual del pan y del oro reapareció en su mente, pero ahora bajo un nuevo significado. El pan era el símbolo de la vida y el oro era el símbolo de la avaricia, y su elección fue la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad, y ellos se abrazaron nuevamente, el calor de su amor y la determinación de su causa siendo su única recompensa. Ellos pasaron el resto del día en la orilla del río, el agua fluyendo libre y calmada, el símbolo de la curación y de la renovación, y el sheriff y Elena conversaron sobre el futuro, sobre su nueva vida en el oeste, sobre su esperanza de encontrar un lugar donde la ley fuera justa y el amor fuera libre, y su conversación fue una planificación de futuro y una promesa de felicidad. Y el sheriff miró a Elena, la sonrisa de ella siendo su única recompensa, y supo que su vida había sido transformada por el amor y por el coraje de ella, y su redención siendo su única ley, y su figura alta y la de ella, lado a lado, caminando hacia el sol, su libertad siendo su única brújula, y su historia siendo un recordatorio de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral y no concedidos por la sociedad. Ellos construyeron una hoguera, el fuego siendo el símbolo de la supervivencia y de la esperanza, y se sentaron lado a lado, el calor del fuego y el calor de su amor, siendo su única defensa contra la noche fría. El sheriff y Elena durmieron lado a lado, el calor de su amor siendo su única defensa contra la noche fría. Y el sheriff despertó al salir el sol, la luz brillante del sol siendo una promesa de futuro y de paz. Y miró a Elena, la sonrisa de ella siendo su única recompensa, y supo que su vida había sido transformada por el amor y por el coraje de ella, y su redención siendo su única ley, y su figura alta y la de ella, lado a lado, caminando hacia el sol, su libertad siendo su única brújula, y su historia siendo un recordatorio de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad. Ellos se levantaron, el sol brillando en el horizonte, y caminaron hacia el río, el agua fluyendo libre y calmada, el símbolo de la curación y de la renovación, y se abrazaron, el toque de ellos siendo una promesa de futuro y de amor. Ellos montaron en los caballos y continuaron su jornada hacia el oeste, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad, y su coraje siendo su única arma contra la tiranía y la avaricia, y su historia siendo un recordatorio de que el verdadero honor no está en seguir ciegamente la ley, sino en cuestionarla cuando ella sirve a la injusticia. El sheriff y Elena cabalgaron hacia el sol, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad, y su coraje siendo su única arma contra la tiranía y la avaricia, y su historia siendo un recordatorio de que el verdadero coraje no es sacar el arma, sino bajar la guardia. El sol se puso en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, y el sheriff y Elena se detuvieron para descansar, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad.
y su coraje siendo su única arma contra la tiranía y la avaricia, y su historia siendo un recordatorio de que el verdadero honor no está en seguir ciegamente la ley, sino en cuestionarla cuando ella sirve a la injusticia. Ellos construyeron una hoguera, el fuego siendo el símbolo de la supervivencia y de la esperanza, y se sentaron lado a lado, el calor del fuego y el calor de su amor siendo su única defensa contra la noche fría, y el sheriff miró a Elena, la sonrisa de ella siendo su única recompensa. A la mañana siguiente, un vendedor ambulante pasó por el sendero, y Gabe lo detuvo, intercambiando uno de sus revólveres por suministros médicos. Un mapa detallado de 1900, California y algunas semillas de vegetales, un gesto concreto que transformó la huida en planificación de vida, el arma siendo cambiada por herramientas de construcción. Elena observó la transacción en silencio, la admiración en sus ojos clara, y se dio cuenta de que Gabe no era más el hombre de la ley, sino un pionero, y su cambio era más profundo que la pérdida de una insignia. El vendedor, un hombre viejo y parlanchín, reconoció al sheriff por su abrigo y le advirtió sobre la gran recompensa, ofrecida por el juez Stone, el eco de la maldad de Black Canyon alcanzándolos incluso a la distancia. Pero Gabe solo sonrió, la sonrisa sincera y libre, y dijo que la ley había cambiado en el cañón, y el viejo se alejó, confundido, pero respetuoso, y el sheriff volvió hacia Elena, el mapa y las semillas en sus manos, la promesa de un hogar siendo más fuerte que la amenaza de persecución. Ellos estudiaron el mapa, la línea de la costa de California siendo un objetivo distante y prometedor, y Elena señaló hacia un pequeño valle cerca de la Sierra Nevada, un lugar remoto e intocado, donde la tierra era fértil y el agua era abundante. Aquí, Gabe, un lugar para el pan y la verdad, donde la ley será solo la ley de la cosecha. El sheriff estuvo de acuerdo, el plan de ellos convirtiéndose en su única ley, y él tomó las semillas, el pequeño paquete de vida en sus manos, y miró a Elena, su futuro siendo escrito en las semillas y en el mapa, su redención siendo su única recompensa, y ellos se abrazaron, el toque de ellos siendo una promesa de futuro y de paz, y el sheriff supo que su vida había sido transformada por el amor y por el coraje de ella, y su redención siendo su única ley. La jornada continuó, el sol brillando en el horizonte, y el sheriff y Elena cabalgaron lado a lado, su figura alta y la de ella, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad, y su coraje siendo su única arma contra la tiranía y la avaricia, y su historia siendo un recordatorio de que el verdadero honor no está en seguir ciegamente la ley, sino en cuestionarla cuando ella sirve a la injusticia. Ellos pasaron por pequeños asentamientos, ignorando las miradas curiosas y las preguntas, su misión de encontrar un hogar siendo su única prioridad, y el sheriff sintió el peso de su pasado ser finalmente removido, su culpa sustituida por la esperanza de un futuro. El calor del día dio lugar a la frialdad de la noche, y ellos acamparon cerca de un arroyo, el sonido del agua fluyendo siendo un bálsamo para el alma, y el sheriff y Elena se sentaron lado a lado, el calor del fuego y el calor de su amor siendo su única defensa contra la noche fría, y el sheriff miró a Elena, la sonrisa de ella siendo su única recompensa, y supo que su vida había sido transformada por el amor y por el coraje de ella, y su redención siendo su única ley, y su figura alta, y la de ella, lado a lado, caminando hacia el sol, su libertad, siendo su única brújula. Su redención y la libertad de Elena fueron conquistadas con su coraje y su amor, y el sheriff y Elena caminaron hacia el sol, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad, y su coraje siendo su única arma contra la tiranía y la avaricia, y su historia siendo un recordatorio de que el verdadero honor no está en seguir ciegamente la ley, sino en cuestionarla cuando ella sirve a la injusticia. Ellos caminaron hacia el sol, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad, y su coraje siendo su única arma contra la tiranía y la avaricia, y su historia siendo un recordatorio de que el verdadero coraje no es sacar el arma, sino bajar la guardia. El sol de la mañana iluminaba un valle verde, y el olor a tierra mojada y hierba fresca era un contraste bienvenido con la pólvora y el humo de la huida, un presagio de curación y renovación que se esparcía por el paisaje, purificando los recuerdos del invierno y de la injusticia que habían dejado atrás. Y los caballos,
ahora más lentos y menos tensos, parecían sentir el cambio en el clima y en el destino de sus jinetes. La jornada era larga, pero el destino era claro, trazado por la esperanza y no por el mapa. Y a cada legua que avanzaban, Gabe sentía que Black Canyon se convertía solo en un recuerdo distante, una sombra de culpa que el sol derretía, y la presencia silenciosa y determinada de Elena a su lado era su única brújula, su fe en la posibilidad de un futuro. Y el sheriff, con su mano ligera en las riendas, sabía que ellos estaban cabalgando no para la huida, sino para la construcción, su futuro siendo escrito a cada paso en la carretera de tierra batida que se extendía hacia el horizonte desconocido y prometedor. La transformación de Gabe era evidente en su postura relajada, la rigidez del hombre de la ley sustituida por la serenidad de un hombre libre. Y él miró a Elena, y la sonrisa de ella era su única recompensa, la redención de él siendo su nueva ley. Y vio en ella la pureza y la esperanza que lo habían guiado hacia la transformación, su pasado de culpa y de tolerancia a la injusticia, siendo sustituido por la claridad moral y por la compasión, y la figura alta de él y la de ella, lado a lado, caminando hacia el sol, era la prueba de que el verdadero honor y la justicia no estaban en la ley, sino en el amor y en la dignidad, y el peso del pasado había sido removido, y el enfoque cambió de la defensa a la construcción. La determinación en crear una nueva vida para ellos era su única brújula, y el sheriff sintió el calor del sol en su rostro, el calor de su libertad y de su amor, su historia siendo un recordatorio de que el verdadero coraje no es sacar el arma, sino bajar la guardia, cuestionando la ley cuando ella sirve a la injusticia. El camino se volvió más fácil, la carretera de tierra batida extendiéndose hacia el horizonte, y ellos cabalgaron en un silencio cómodo, el sonido de los cascos de los caballos y el canto de los pájaros siendo la única banda sonora, y el sheriff sintió el calor del sol en su rostro, el calor de su libertad y de su amor, y miró a Elena, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad, y su coraje siendo su única arma contra la tiranía y la avaricia. Y él sabía que su historia sería un recordatorio de que el verdadero coraje no era sacar el arma, sino bajar la guardia, cuestionando la ley cuando ella sirve a la injusticia. Ellos se detuvieron cerca de un arroyo, el agua fluyendo libre y calmada, un símbolo de la curación y de la renovación, y desmontaron, la hierba verde bajo sus pies siendo un alivio tras la nieve y el hielo de la montaña. Y el sheriff lavó la herida en su hombro con el agua fría. Elena lo ayudó, y el toque de ella era suave y sanador, confirmando que la vida de él había sido transformada, y el sheriff sintió el toque de ella como una promesa de futuro y de amor, su cuerpo curado y su corazón libre, y supo que su vida había sido transformada por el amor y por el coraje de ella, su redención siendo su única ley, y el sheriff tomó la mano de Elena, el toque de ellos sellando la promesa de futuro y de amor, y la besó, un beso largo y tierno, el calor de su amor y la determinación de su causa siendo su única recompensa, y Elena sonrió, y los ojos verdes llenos de lágrimas de alivio y alegría confirmaron el amor, y ella dijo, la voz suave y llena de amor, te amo, Gabe, tú me salvaste de mi resignación y de mi miedo, susurró, en un diálogo transformador, y su declaración de amor era la prueba de que la jornada de redención había sido mutua. Gabe la abrazó, el cuerpo herido, pero el corazón curado, y dijo, tú me salvaste de mi culpa, Elena. Tú me enseñaste que la verdadera ley está en la compasión. Y el abrazo de ellos era una promesa de futuro y de paz. Y el sheriff sintió el peso de su pasado ser finalmente removido, su culpa sustituida por la esperanza de un futuro, y el símbolo visual del pan y del oro reapareció en su mente, pero ahora con un nuevo significado. El pan era el símbolo de la vida y el oro de la avaricia, y la elección de ellos probaba que el amor y la dignidad eran conquistados por acción moral, y no concedidos por la sociedad. Ellos pasaron el resto del día en la orilla del río, conversando sobre el futuro en el oeste, sobre la esperanza de un lugar donde la ley fuera justa y el amor, libre, y la conversación fue una planificación de futuro y una promesa de felicidad. Ellos construyeron una hoguera, el fuego siendo el símbolo de la supervivencia y de la esperanza, y se sentaron lado a lado, el calor del fuego y el calor de su amor siendo su única defensa contra la noche fría.
El sheriff y Elena durmieron lado a lado, y él despertó al salir el sol, la luz brillante siendo una promesa de paz, y miró a Elena, y supo que la vida de él había sido transformada por el coraje de ella, y su redención siendo su única ley, y su figura alta y la de ella, lado a lado, caminando hacia el sol, su libertad siendo su única brújula. Y ellos se levantaron, y caminaron hacia el río, el agua fluyendo libre y calmada, un símbolo de la renovación, y se abrazaron, el toque siendo una promesa de amor. Y ellos montaron en los caballos, y continuaron su jornada, la figura de ambos siendo la prueba de que el coraje era su única arma contra la tiranía y la avaricia. La historia de ellos era un recordatorio. El verdadero honor no está en seguir ciegamente la ley. Y el sol se puso en el horizonte, y el sheriff y Elena se detuvieron para descansar, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad. Ellos construyeron una nueva hoguera, y el sheriff miró a Elena, la sonrisa de ella siendo su única recompensa, y a la mañana siguiente, un vendedor ambulante pasó por el sendero, y Gabe lo detuvo, intercambiando uno de sus revólveres por suministros médicos, un mapa detallado de California y algunas semillas de vegetales, un gesto concreto que transformó la huida en planificación de vida, el arma siendo cambiada por herramientas de construcción. Elena observó la transacción en silencio y se dio cuenta de que Gabe no era más el hombre de la ley, sino un pionero, su cambio siendo más profundo que la pérdida de una insignia. Y el vendedor, reconociendo al sheriff, le advirtió sobre la gran recompensa ofrecida por el juez Stone, el eco de la maldad de Black Canyon alcanzándolos incluso a la distancia. Pero Gabe solo sonrió, sincero y libre, diciendo que la ley había cambiado en el cañón. Ellos estudiaron el mapa, y Elena señaló hacia un pequeño valle cerca de la Sierra Nevada, un lugar remoto e intocado. Aquí, Gabe, un lugar para el pan y la verdad, donde la ley será solo la ley de la cosecha. El sheriff estuvo de acuerdo, el plan de ellos convirtiéndose en su única ley. Él tomó las semillas, un pequeño paquete de vida, y miró a Elena. El futuro de ellos estaba escrito en las semillas y en el mapa, su redención siendo su única recompensa, y la jornada continuó. Y ellos cabalgaron lado a lado, pasando por pequeños asentamientos e ignorando miradas curiosas, su misión de encontrar un hogar siendo su única prioridad, y Gabe sintió el peso de su pasado ser finalmente removido, sustituido por la esperanza de un futuro, y el calor del día dio lugar a la frialdad de la noche. Y ellos acamparon cerca de un arroyo, y se sentaron lado a lado, el calor del fuego y de su amor siendo su única defensa. Meses pasaron, y el sol de California bañaba el pequeño valle donde se habían establecido. El trabajo manual, de reconstrucción de la cabaña era la nueva ley, de honestidad y esfuerzo, su figura alta y la de ella, lado a lado, siendo la prueba de que el amor y la dignidad deben ser conquistados a través de la acción moral, y no concedidos por la sociedad. Y la transformación de Elena era visible en su salud y fuerza, la resignación de antes sustituida por un coraje activo, la vergüenza de la horca transformada en orgullo, y Gabe, que ahora era solo Gabe, el granjero, había arado un pequeño campo, y las primeras plántulas de vegetales y granos eran la promesa visible de su futuro y la prueba de su redención. Elena se acercó a él, trayendo una jarra de agua fresca y un pedazo de pan casero que ella había horneado, el olor a fermento en el aire siendo un bálsamo para el sheriff y un recordatorio de su pasado y de su futuro. Y él tomó el pan, el toque de él siendo una promesa de futuro y de paz, y partió el pan y le dio la mitad a Elena, el acto de compartir el alimento siendo un ritual sagrado de su nueva vida, y dijo, la voz suave y llena de amor, este es el pan de la verdad, Elena, el pan que la justicia nos dio. Y Elena sonrió, el sabor fresco y casero siendo la prueba de su libertad. Y es el pan que tu coraje sembró, Gabe, respondió ella, mostrando el ciclo completo de la jornada. Y él la abrazó, el cuerpo curado y el corazón libre, su mano, que antes sostenía un revólver, ahora sosteniendo una herramienta de jardinería, y la besó, el calor de su amor siendo su única recompensa, y despertaron al salir el sol, la luz brillante siendo una promesa de futuro y de paz, y miraron hacia el río, el agua fluyendo libre y calmada, y el abrazo de ellos confirmó el amor y la dignidad conquistados a través de la acción moral, no concedidos por la sociedad, su figura alta y la de ella, lado a lado, caminando hacia el sol,
su libertad siendo su única brújula. Comenta: creo en el amor, si tú también crees que el coraje siempre vence a la injusticia.